Vamos a analizar, en este caso, dos circuitos mixtos, es decir, que contienen parte de resistencias en serie y parte de resistencias en paralelo, que son bastante distintos. Y vamos a ver en qué manera los tengo que reducir. Primero, este circuito tiene dos resistencias en serie con un pequeño circuito paralelo. A la hora de reducir este circuito, lo primero que tengo que identificar son circuitos paralelos puros o circuitos serie puro. En este caso tengo un circuito paralelo de dos resistencias. En este otro circuito empiezo por dos resistencias serie. El resto de resistencias no quedan ni en serie ni en paralelo con lo demás, igual que así. Al reducir este circuito me quedaría una resistencia R1, otra resistencia que es la resistencia equivalente de estas dos, lo vamos a llamar resistencia paralelo número 1, RP1, y la resistencia R4. Sería la primera reducción que tengo aquí. Este circuito ya se analizaría exactamente igual que un circuito serie normal. ¿Qué haría? Sacar el circuito equivalente de una resistencia serie número 1. Tal cual. Esto es V y esto es V. Ya tengo este circuito reducido. Este otro circuito sería muy similar, pero en vez de convertir un paralelo a serie y reducir el circuito serie, se va a dar el caso contrario. Tengo una resistencia equivalente de estas dos, que va a ser una resistencia serie número 1, RS1. Queda en paralelo con R3 y queda en paralelo con R4. Y directamente la tensión V. Analizaría este circuito como un circuito paralelo normal. Esto me quedaría reducido a un circuito de el equivalente de estas tres, sería RP1, que está directamente conectado con una alimentación, como teníamos en cualquier circuito paralelo. Igual que aquí teníamos la asociación de estas tres en serie, RS1. Entonces, vamos transformando los circuitos así. Esta transformación es al final de un circuito de tres resistencias en serie, esta transformación es de un circuito al final con tres resistencias en paralelo. Sacar la resistencia equivalente de estos circuitos es bastante sencillo. El problema es calcular las tensiones e intensidades. Es muy fácil entender que en este circuito esta V se va a repartir entre R1, RP1 y R4. ¿De acuerdo? Cuando tenga la tensión de esta resistencia, que vamos a llamar VRP1, que es una tensión que es solo parte del voltaje total, ya que en serie se reparte el voltaje entre las resistencias, con este voltaje calcularé la intensidad de cada una de estas ramas. Entonces aquí tendremos que I en R2 será igual a V en RP1, el voltaje de esta resistencia, partido de la resistencia 2. Y la intensidad de R3 será el mismo voltaje de RP1, porque es el mismo punto, VRP1 partido por R3. Ya tendré anteriormente calculado voltaje e intensidad de R1, voltaje e intensidad de R4, tendré voltaje de RP1 que coincidirá con el voltaje de R3 y el voltaje de R2, y de aquí, con estas dos fórmulas, he calculado la intensidad de cada resistencia. Esa es la marcha atrás que hay que dar en este tipo de circuito. En este otro, cambia. Al ser paralelo, la tensión de R4, de R3, la conozco directamente, es V, calculo las intensidades como en un circuito paralelo, y la tensión en RS1, que coincide con V también, igual que en R3 y R4, se va a repartir esa VRS1 entre la tensión en R1 y en R2. Entonces, se trata de analizar un pequeño circuito serie. ¿Cómo calculo la tensión aquí? Pues primero, calcularé la intensidad por RS1, y una vez que sé la intensidad por RS1, es la misma intensidad que circula por R1 y por R2. Puedo calcular los voltajes. V en R1 será igual a la intensidad RS1 multiplicado por R1.
Y el voltaje en R2 será igual a IRS1, puesto que tiene la misma intensidad, por R2. La suma de estos dos voltajes debe coincidir con este voltaje total, que será el de RS1, que será el de la pila. Entonces son casos contrarios. Aquí calculo la intensidad de la rama, tensión en RP1, intensidades de cada rama. Aquí calculo, en vez de voltaje, calculo intensidad y con esa intensidad calculo voltaje. Fijaos que en un sitio calculo intensidad y en otro voltaje. Son análisis distintos. Cuando estos circuitos se hacen más complejos, los pasos aumentan. Entonces, al aumentar los pasos, pues tengo que ir calculando más tensiones y más intensidades, dependiendo si es reducción de circuitos series o reducción de circuitos paralelos. Una vez que conozco las intensidades y tensiones de todas las resistencias, también puedo calcular la potencia de cada resistencia. Es un poco más complejo, pero los pasos son los mismos.